Hey, qué rollo, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Vivencias. El día de hoy está con nosotros y fíjense, me estoy riendo porque la manera en la que nos conocimos en el concierto de Majo y Dan tuvo una confusión. Según yo, le escribí a él, pero pues nada que ver. O sea, le escribí a su hermano y bueno, total, pero luego le dije, bueno, ¿y tú cómo quieras aceptar la invitación? Y me dijo, sí se arma. Y eso fue el año pasado, a finales, y hasta aquí. El día de hoy, Daniel Hernández. Gracias. Un gustazo estar acá contigo, papi, un gustazo. Y sí, surgió de la nada, que me dices, oye, bueno, creo que le dijiste a mi hermano, oye, ¿viste el mensaje de que vinieras a mi podcast? Y a mí se queda así como, no, ¿cuál mensaje? Y yo checo y y te dije, bueno, se me hace que me escribiste a mí entonces. Y dije, bueno, y tú como que era, bueno, ¿le entras o qué? Y yo, pues dale, le damos, ¿no? Le damos. Mira, y aquí está. Y es que, si vieran a su hermano, aquí va a aparecer una foto de él. En edición. Pero es que están, pues, sí, gemelos. Te puedo mandar luego una foto para que la pongas acá en el ¿haces esto acá de poner fotos de repente? Sí, pues te pongo más trabajo de edición. De si que típica sonidos. Sí, de que explosiones y luego la foto. Okay, y saldría de que verán una foto mía y de David de niño, nos parecemos todavía más, de que más bañados todavía. Okay. Porque aparte nos vestían iguales. Éramos esa clase de hermanos gemelos, ¿no? Que no disfrutamos mucho de repente. Tener tantas cosas en común de que el mismo pantalón, de que el misma camiseta, pullover, o sea, era como rayos. Y que bueno, ahí ya es por cosas de los papás, ¿no? O sea, es como que tú no puedes decir ya no quiero vestirme igual porque pues te obligaba. Digo, o sea, en parte de la vida, ¿no? O sea, te valía cuando eras niño, pero luego ya llegabas a la escuela y era como... no, y en la escuela también, o sea, el uniforme. Bueno, en la escuela todo el mundo se vestía igual, así que ahí no había problema. Ahí no se vestía. Bueno, allá es que tienes uniforme acá de que... No, acá, sí, igual. No he ido a la escuela acá, entonces no sé. Oye, pero bueno, ya identificaron ahí un acento en particular. ¿De dónde eres? Cuba, cubano. Viva Cuba Libre. Talento Cuba. Viva Cuba Libre. No, el cubano, vivimos allá hasta los 16, 17 años. Entonces ahí hemos como... Ya tenemos ruedo en México. ¿En qué año naciste? Nacimos en el 95, mi hermano y yo, así que tenemos 27 años. Okay. A mucha honra, 27 años. Muy bien conservados. Hay gente que le da como cosa decir su edad. A mí tengo que reconocer que cada vez que me acerco más a los 30, medio que me asusta, pero sé que ahí voy a llegar, es como inevitable, ¿no? Como Thanos, es inevitable. Los 30 Fíjate que inevitable. Yo estoy en ese punto en el que yo ya no digo mi edad. No te voy a preguntar. No digo, no sé si me fueras a preguntar, pero hay gente que me pregunta ¿qué? No, yo... la edad es un número, o sea, un número no... Lo importante es cómo está el corazón, sí, ¿verdad? Cómo te sientes por dentro. Que yo me sienta como niño. Y hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos, entonces ya la tenemos hecha. Ya. Oye, entonces tienes ahorita 27 años, naciste en Cuba. ¿En qué parte de Cuba? Bueno, un lugar que se llama Camagüey. Entonces, digo, es como, sí, de repente digo el nombre y la gente se queda como, oh, ok. Qué grosero. Camagüey. Y es que, pues los nombres en Cuba tienen pues nombres bien raros. Por ejemplo, hay otra provincia que se llama Guantánamo. Digo, los mexicanos nos ganan. Porque de repente fui ¿a dónde fui la otra vez? Al DF, y lo habían calles que no podía pronunciar. Cosas con CH, terminaban con TL y cosas así. ¿Qué es esto? Yeah. Por lo menos los de Cuba para mí tenían más sentido, ¿no? Entonces, bueno, no puedo decir. Por ejemplo, los nombres sí estamos fritos en los nombres. Pero en lugares tenemos, por ejemplo, normalmente le ponían los nombres los españoles. Porque somos una colonia española. Okay. Entonces, por ejemplo, había un lugar donde yo vi que se llama Matanzas. Y era un lugar de que bien sangriento, como dice el nombre, de que mataban a muchos aborígenes y cosas. Entonces así es como ponían nombres. Y, por ejemplo, mi papá, él nació en una parte que se llama Jibara. Y curiosamente por esa ciudad, en esa playita de Jibara, fue por donde entró Cristóbal Colón a Cuba. Ay, qué privilegio. Entonces, mi papá siempre especula, y en realidad yo pienso que su ciudad no es tan, o sea, su playa no es tan bonita, pero Cristóbal Colón dice que pisó la tierra y dijo, esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Entonces, mi papá siempre dice, yo soy
de la tierra más hermosa que los ojos humanos han visto. Siempre tira ese rayo. Cristóbal Colón. Según Cristóbal Colón. Pero hay playas más bonitas en Cuba, la verdad. Ok. Hay playas más bonitas. Va. Oye, y digo, bueno, hijos, ¿tienes más hermanos aparte de No, David? somos... No, los únicos. Únicos, somos únicos nada más. Ya. Ahí andamos. Y allá, digo, me gustaría algún día visitar allá Cuba, pero no sé, allá que, no sé, tú ya tienes aquí 10 años, no. Sí, en el 2013. Sí, En ok. octubre cumplo 10 años. En Ok, octubre. bueno, lo que llevas acá, o sea, digo, a pesar de que son diferentes épocas, vaya, allá la juventud, ¿cómo, no sé, cómo la disfrutabas allá? Digo, es es bien diferente de acá, porque, por ejemplo, acá el internet lo vino a cambiar todo, yo me imagino. Porque en realidad, o sea, yo me pongo a platicar mucho con mi suegra, por ejemplo, y mi suegra me saca, mi suegra tiene ahorita casi, pues, 50 años, va a cumplir, y yo tengo 27, mi suegra me saca 20 y pico de años, casi el doble de mi edad, y yo veía las mismas series, por ejemplo, de mi suegra, o sea... Yo veía series de sus tiempos, literalmente hablando. O sea, yo puedo platicar con ella de cómo era su infancia y mi infancia fue parecida a la de ella. Cuba es como en un viaje en el tiempo atrás. Entonces, por lo mismo, por ejemplo, Thundercats. Sin series... revelar la edad. Sí, no. De hecho, yo veía una serie, me acuerdo que creo que era rusa, que ponían en la televisión cubana, porque solo teníamos, creo que eran 3 canales. O sea, aquí tienen... un chorro allá. Creo que hay como 5 o 6 canales nada más allá en Cuba. Y se han ido como poco a poco como aumentando los canales. Pero allá me acuerdo mucho de una caricatura rusa que vi. Creo que era rusa. No me creas. Pero se llamaba Tuki. Sí. Tuki. Y empezaba cantando una canción. Yo quiero ser tu amigo y siempre lo seré. Era como una de títeres, tipo acá, que se veía el palito moviendo así al muchachito. Y era Tuki. Si le pones caricatura cubana, ¿No rusa? Tuki, o no sé. ¿Rusa? No. Porque créeme que era antigua. Ponle cubana porque la ponía en la televisión. Digo, no sé si era rusa o cubana. Ok, A ver. Ay, la publicidad. Se ve que no hay premium, no hay premium. A ver si te sale. A ver. Ese mero es. Bueno, aquí se va a poner... A ver si no te cortan el por derecho. No No creo. Está muy bien, años. está bien viejo. No creo que tenga... O sea, pero este era tu... No, o sea, sí está... Bueno, son marionetas. Sí, literal marioneta, ¿no? Y eso es lo que veíamos. Y pues en realidad no había internet en Cuba. Mi internet que yo conocía en Cuba era literalmente conectarte a... O sea, el celular en realidad no funcionaba, no tenía como internet. Servía nada más para llamar por teléfono. Okay. Y me acuerdo que teníamos una computadora que en su momento mi mamá le regalaron en un viaje que hizo. Y teníamos esa computadora y el internet era a través de un cable de teléfono. O sea, tú quitabas el cable, el teléfono fijo que tienes en la casa, le quitabas el cablecito y lo conectabas por detrás a la computadora. Y me acuerdo que era todo un sistemita que le ponías conectar y empezaba a hacer un ruido. Ruido bien raro. Y de repente así te pasabas de que 2-3 minutos y no se conectaba y ahí estabas de que... Y lo cancelar y volver de nuevo. Hasta que ya, pum, te hacía un sonidito y ya, pues tenías internet. Pero no era no es como internet acá. O sea, no podías abrir YouTube. Ibas a estar un día esperando a que te viera YouTube acá. No podías ver un video en YouTube. Ni a 144, nada. O sea, nada. Ya la calidad No podías. Entonces, era como... Nada más te servía para buscar tipo artículos en internet y para correo electrónico. Y si querías subir, por ejemplo, tenías Facebook, podías subir cosas a redes sociales. Ocupabas de que... Era un chorro, subías una foto y se demoraba, no sé, 5 minutos en subir la foto. Súper lento, ahorita hay megabytes de velocidad, allá me acuerdo que eran kilobytes. O sea, si acá hay, no sé, aquí mi internet de la casa, por ejemplo, yo tengo 50 megabytes. ¿No? Presumiendo. No. Me imagino que acá tendrá más. Me imagino aquí, de 100 no bajan acá. Pero teníamos 50, yo tengo 50 en la casa y allá en Cuba me acuerdo que teníamos menos de 1 megabyte. Creo que eran 100 kilobytes o algo así. Okay, sí. Entonces era como nada. Si de repente cuando el internet en tu casa te baja 10 megas o 3 megas, ya estás acá de que no te carga. ¿Y allá con un celular o cuántos tenían? O sea, mi papá tenía celular nada más. Okay. O sea, yo vine a tener celular cuando vine acá. Ya.
que era un BlackBerry de estos que tenía todo el teclado acá abajo. Estabas aquí, y no te equivocas y presionabas otro, te estabas acá. Sí, estaba chido. Si tienes dedos gorditos, eso no podías con eso. Perdóname, no podías en ese celular, literal. Sí. Entonces, la infancia ya fue diferente porque estabas en la calle todo el día. Y aparte, vivíamos en una isla. Entonces, por ejemplo, yo vivía en un lugar que se llamaba Santa Cruz. Y en Santa Cruz, cruzando la calle de mi casa, yo tenía un río y a unas cuadras tenía la playa. Entonces era como, nunca estabas en la casa, siempre estaba o jugando con los muchachos allá en el río, en la playa, o jugamos mucho, a esa edad donde vivía ahí, fue donde conocí el fútbol también, porque el fútbol no es algo que te lo enseñen mucho en la escuela, o sea, ni siquiera eso, o sea, el deporte rey de Cuba es el béisbol. Últimamente el fútbol está como ganando auge, pero el béisbol era de que, o sea, literal pintabas en las casas, en las paredes, un cuadradito, y esa era como la zona de strike, y jugabas con una tapita de botella, esa era la pelota, y agarrabas cualquier palo de escoba que tuvieras en la casa, y ese era el bat. Entonces, literal, te ponías acá con tus amigos, y ¡pum! Lo otro que hacíamos era una pelota que agarrabas, todos cooperaban, y se traían una media de su casa. Una media. Entonces agarrabas como piedras, los ponías dentro de una media y luego la hacías así, y luego otra media, la hacías así, otra media, pum, y ya te quedaba una pelotota acá. Entonces esa podía ser una buena pelota. Yeah. Entonces ahí de que jugábamos así. Entonces, y las mamás impares de media. Y las mamás de repente decían, ¿qué pasó con este par de media? No, pero agarrabas normalmente la que estaba más rotilla o la que estaba más gastada. Sí. Pero mi infancia fue así, de que en la calle, literalmente. Entonces, no, y aparte, pues imagínate, mamá, ahorita vengo, voy a la playa. Ay, no. Sí, literal. ¿Cuánto deseo? ¿Cuánto he deseado ese ¿Cuánto momento deseo en mi una vida? playa cerca? No, la verdad, o sea, y digo, donde vivían no era de que la playa super guau, pero la tenías y ahí estaba, ¿no? Y el río igual era de que, no era de que acá el mega río, acá, porque por ejemplo he ido acá al río Ramos y el río Ramos está... hay lugares muy bonitos. Cozzumelito, Media Luna, hay un chorro de lugares acá. Ay, conoce más que yo. Bueno, del río Ramos se puede decir que sí conozco bastante porque he ido un chorro y luego con los chavos de la iglesia fuimos un día y le dimos 4 horas y media, así de que vamos a ver a dónde llegamos. 4 horas y media, así que todo el río y luego de regreso hicimos como 3 y media. O sea, entramos a las 7 de la mañana y salimos como a las casi 4 de la tarde, una cosa así. Pero estuvo con ganas, estuvo muy padre. Entonces el río Ramos sí, pero no era un río acá como el río Ramos súper grande, era un poquito más chiquito, pero estaba muy padre. Sí, estaba muy padre. En cuanto a las cosas ya de Dios, ¿naces en cuna cristiana? Sí, o sea, yo nazco, mi papá y mi mamá... yo nací en el 95 y mi papá y mi mamá eran misioneros. No eran pastores, eran misioneros. Y estábamos en un lugar... Te voy a decir el nombre y por el nombre te vas a imaginar cómo era el lugar. El lugar se llamaba La Arenera. Era pura tierra. Era pura tierra. Literal, o sea, no había calle, era todo lodo. Vivíamos en la única casa, me acuerdo, de toda el barrio de la colonia, que era de concreto. Todo lo demás era madera, era zinc, no sé si conocen la palabra zinc acá. Zinc es como tipo de metal. ¿Sí conoces? Bueno, el zinc, sí, pues metal. Acá techos de metal, paredes acá de cartón, tipo acá mal. O sea, era una colonia pobre. Y mi papá y mamá eran misioneros en ese lugar. Entonces nosotros nacemos y llegamos ahí a La Arenera. Vivíamos antes en otra casa y luego a La Arenera. Sí, empezamos ahí creo que con poquitos añitos de vida. Y pues ya desde ese momento mi mamá y papá nos empezaron a inculcar el camino de Dios, ¿no? Sí. Está muy bien. O sea que si yo te pregunto algún regaño típico de tu mamá, no te regañaba. ¿Cómo no me regañó? O algún regaño, o sea, por algo malo que tú hayas hecho. No, éramos bien malos. Rebeldía, eso sí. Si hay algo que yo le pido, perdón mamá, perdóname. Si hay algo que yo le pido perdón a mi mamá es que éramos tremendos. Y luego aparte los dos, no era de que uno sí y el otro no, los dos. ¿Y los dos eran iguales? O sea, tenían como que el mismo carácter, porque hay quien es más serio que el otro, hay quien es más aplicado que el otro, los dos de... No. O sea, en eso sí nos diferenciamos. Por ejemplo...
Yo soy un poco más aplicado que David. De hecho, David batalló un poquito en la escuela. David, si está viendo eso. Ya perdóname. quemando. Ya te expuse, perdóname. Pero David batalló un poquito David, más. tienes que estar aquí para quemar a tu hermano un día. Pero, por ejemplo, a David es un genio en la música. Entonces, Bueno. ya ahí le sumé puntos que resté acá, ¿no? Bueno. David se le da muy bien la música. A mí no tanto. Digo, yo soy más de esfuerzo. David, no digo que no se esfuerce, pero David es como Messi acá. Y yo soy más como Cristiano, más trabajado. Bueno. Pero el genio en realidad es como, se le da muy natural. A mí Sí. en realidad no tanto. David aprendió, me acuerdo, mucho antes que a tocar guitarra que yo. Piano se le dio muy bien también. Y yo batallé un chorro. Incluso el primer instrumento que tocó David y que yo luego empecé a tocar también fue empezamos con unas tumbadoras, unos bongoes, le dicen en Cuba. Ok. Que son como tumbadoras, ¿has visto las grandes acá? Pam, pam, Sí. pam, pam, pam. Pero chiquitas, 2 chiquitas, y te las ponías así entre tus piernas y estabas acá de que tocando. Entonces, así tocabas de que en la célula, en la misión, ahí estabas de que... Ambientando. sí, y luego la música en Cuba es más tropical acá, más Sí, movidita. ajá. Y entonces pues estabas acá de que queremos fuego y no queremos a los bomberos. ¿Viste? ¿Viste? Avivamiento. Pura- ¿Cuál gusto en no, Cuba? y puras así de que viejitas de que me acuerdo que cantaba un chorro, pues remolineando, pero en aquel Ok. tiempo era como hojita acá de que duro. Ok. Remolineando, toda la noche sin parar. No, lo bueno es para cantando nada más. aprenderse. No, estaba con ganas. No, la verdad, disfruté mucho esa época de mi vida. Y pues estábamos ahí, veíamos cosas impresionantes, milagros ocurrían ahí en esa misión, de que, o sea, impresionante. Pero sí, o sea, sí, somos un poquito diferentes en el carácter. David es un poco más... hubo un momento en la vida en que David era como más extrovertido y yo más introvertido. Y luego fue como acá medio... Ok, hemos tenido se nuestros tornaban. niveles. Hemos tenido nuestros niveles acá de que... y siento que ahorita los dos ya somos más extrovertidos, pero Ok. es algo que hemos trabajado allá. No, Pero en un principio David era mucho más extrovertido. Pero los dos éramos tremendos de que teníamos... Mamá y papá nos hacían el esfuerzo, nos compraban ropa nueva. Terminaba el culto, salían y estábamos revolcándonos literalmente en una Una loma arenera. de arena que había afuera y nos tirábamos así como tipo de tiradas de que tipo lucha acá y acababas de que todo mal y era ropa nueva, literal. Bueno, qué coraje, Entonces, ¿no? sí, Mira, sí. Pon la mano. Perdóname, madre, perdóname. Ya cuido mucho más mi ropa. A ver. Oye, y luego, ¿cómo lo digo? El tener a tus papás como ejemplo de servicio a Dios, pues poco a poco fue que, ustedes desde niños se estaban involucrando, pues como dices, en la alabanza. Llegó un punto más adelante en el que, pues, llegaste a ser líder de alabanza. Allá en Cuba, la verdad, no. No, O sea, aquí. o sea, Ok. literalmente mi aventura en la música fue más aquí que allá. O sea, Ya. allá... O sea, ya yo era puro yo era ayudar a tus muy, papás. muy penoso, yo era en Cuba, literal. Y luego tuve una experiencia que me marcó yo me acuerdo que en aquel entonces de las tumbadoras luego empezamos a aprender a tocar batería. Ujú. Porque allá en Cuba a los pastores los van cambiando cada cierto tiempo. Entonces, si mis papás, por ejemplo, en Cuba se basa mucho, y creo que esto está un poco mal también, la iglesia metodista cubana se basa un poquito más en números. Entonces, si un pastor exitoso es un pastor de una iglesia que crece acá exponencialmente. Y si eres un pastor exitoso, pues entonces te mueven a una mejor iglesia. O sea, si ven que ellos tienen como controles durante el año y hacen juntas anuales. Ok. Entonces, si ven que tu iglesia pasó de 20 personas a 40, es un pastor muy potencial. Y te mueven a una iglesia mejor. Entonces, puedes estar, mis papás estuvieron como 2-3 años y luego lo iban cambiando, 2-3 años lo iban cambiando así. Y la verdad les fue yendo bien, o sea, fuimos como aumentando. Pero de la arenera, luego le dan la primera iglesia, que es como ya la primera iglesia de mis papás, que se llamaba Ciego de Ávila, así se llama el lugar. Y ya era una ciudad, ya estaba pavimentado, ya no era ya. pura arena ya. Ok. Ya no podíamos ensuciar tan bien la ropa. No, gloria a Dios por eso. Pero rompíamos los zapatos jugando con una lata literalmente, entonces era Algo diferente. había que Algo pasar. había que podíamos romper. Entonces me acuerdo de Ciudad de Ávila, teníamos la primera batería. Entonces con la batería pues empezamos los dos y hubo una situación que me marcó de alguien, una persona cercana en aquel momento, que me dijo de que, oye, pues tú en realidad no sirves de que para esto, ¿no? Y literalmente, o sea, yo siempre había sido como que o sea, quería aprender más de batería, de música. Ok. Y eso fue como ¡pah!
O sea, fue una cachetada. Y yo, la verdad, batallé mucho con mi seguridad de niño. Entonces, sentí como que eso me alejó un poquito de la música. Y David, pues, siguió. Y siento que eso también o sea, el David luego tocaba la batería. De hecho, hay un video que capaz y te puedo mandar. Estábamos en una iglesia y sale David tocando acá de que la batería. Okay. Y yo estoy aquí cantando, pero estoy acá... Detrás había un pianito. De árbol 2 no, cantando. había uno de estos telones Okay, que se cerraban para obras de teatro y yo estaba casi atrás aquí cantando, ¿no? De que es súper tímido, ¿no? Y así fue como que yo comencé en la música. Y yo empecé a tocar de que guitarra y todo eso aquí en México, o sea, en el 2013. Por una necesidad que hubo en la iglesia acá. Pero yo empecé acá. Allá en realidad nada más como comencé a cantar y así detrás del telón. ¿A qué edad fue ese comentario que recibiste? Fue como a los, me imagino que como a los 10 años, 10, 11 años. Y vino una persona como, no vino de un niño, o sea, vino una persona que era como mi maestro, por así decirlo. Entonces fue como, o sea, y no fue como que me lo dijo acá a la cara, sino que fue como que escuché una conversación de que, no, pues él no sirve para esto, como que no tiene o sea, no ritmo. te lo dijo a ti directamente, pero sí, te exacto. escuchaste. Entonces fue como yo escuché y fue, pues... no, y luego sobre todo de niño, que de niño uno absorbe todo Sí. y se adjudica, no sé, todo lo Entonces eso creó una, pues, inseguridad en mí y ya luego ya pude... Ya cuando llegué acá a México, pues fue como, pum. En base a una necesidad. Pum, base a una necesidad. Ok, y luego, ¿cómo llega la propuesta o cómo fue el que tú llegaras aquí a México? ¿Llegaste directo a Monterrey? Directo a Monterrey. Okay, Monterrey es mi ciudad, papá. Porque allá la mayoría de edad es igual 18. 18. Ok, 18. Pero tú llegaste aquí a los 17 a un mes de cumplir 18. ¿Y por? O sea... Hazte cuenta que es curioso porque Cuba tiene algo que se llama servicio militar y acá lo tienen también, pero Cuba es muy estricto con eso. O sea, no es de que, pues no lo hago, o voy una vez a la semana. No, allá te mandan literalmente servicio militar y estás en el ejército, sales con grados militares del servicio militar. Entonces, literal te rapas así tantillo, vas a una base militar que puede tocarte cerca de tu casa o puede tocarte en el otro lado de Cuba y luego regresas, creo que es una vez al mes. Si estás cerca de tu casa, puedes ir una vez a la semana a tu casa. Okay, pero estás en la base, literalmente. Entonces, y pues a los 18 años, o sea, Cuba tiene igual primaria, secundaria, preparatoria. Después de la preparatoria vendría universidad. Entre preparatoria y universidad tienes que hacer servicio militar. Si tú fuiste a fuerza, es como las chicas son las únicas que pueden decidir si sí o si no. Pero los hombres es a fuerza. Entonces, si tú en la preparatoria te fue bien y agarraste una carrera, porque en Cuba no es como, quiero ir a esta escuela a estudiar esto y pago y listo, no, allá es como por promedios. Entonces, por ejemplo, yo quería estudiar medicina y tenía que tener más de 95 en mi promedio general de preparatoria. Y así fue como a mí me llega la plaza, o sea, llegan a la provincia, llegan al estado, llegan, no sé, 400 plazas de medicina. Los 400 mejores que la pidieron son los que llegan a medicina. Entonces tú cuando vas a pedir una carrera, tú haces una lista de 10. Si quiero medicina, luego si no me llegara medicina preferiría irme a eso, si no a esa. Y hay gente que se salvan así que en la última agarran o de que no, ninguna te digo, porque hay gente que de verdad que pues no se le da bien la escuela. Y me acuerdo mucho que, o sea, yo iba a elegir medicina y cuando tú estás en la preparatoria para la universidad, si tú agarras una carrera, solo tienes que hacer un año. Pero si no, 2 años de servicio militar. Entonces, es bien fuerte porque de repente hay gente que no le dio para agarrar ninguna carrera, ni veterinario, nada, o sea, de que unas carreras que no eran muy demandantes de promedio y literalmente es como, tienes que hacer 2 años de servicio. Entonces, es bien fuerte. Y Bueno, entonces, y luego tú, no... O sea, literalmente, un mes antes de que tuviéramos que salir, bueno, unos meses antes, nos llega una invitación de una hermana de la iglesia acá, de donde estoy ahorita, el Rey de Reyes, y la hermana nos dice, oye, ¿quieren venir a pasarse de que un mes acá a la casa con nosotros? De que los invito acá a la casa, un mes, ¿no? Entonces, la señora, mis papás le dijeron, no, pues claro, sí, claro que sí. Entonces empezamos a hacerlo y nos dieron la visa unos meses antes de venir. Okay. Nos dieron la visa por gracia de Dios. Y luego estábamos celebrando, hicimos una cena, me acuerdo, en la casa, estábamos celebrando y de repente le marca a mi papá y le dicen, oye, ¿sabes qué?
la visa no procede, nos equivocamos, cometimos un error, no se la deberíamos haber dado. Y fue así como, pop, bueno. Y todo esto desencadenó una serie de cosas que mi papá pues dijo, oye, pues ¿sabe qué? Vamos a intentar hacerlo permanente y vamos a intentar de que salir de una vez antes que ustedes hagan lo de servicio. Y en cuestión de 2 meses mi papá consiguió papelerías y tipo así que necesitaba, incluso tuvo que venir a México. Okay. Y porque él ya tenía, lo habían invitado a iglesias, entonces él ya tenía le habían hecho para facilidad una residencia temporal aquí en México. Que extiende el periodo. O sea que tú eres residente temporal, puedes venir y ir y venir, tipo, sin necesidad de aplicar una visa, porque eres como una persona que reside en México. Yeah. Entonces, mi papá se apegó a eso y pudo conseguir unos papeles para nosotros, como tipo una reclamación, y nos vinimos un 13 de octubre, y me acuerdo que no me acuerdo si era el día siguiente o el día que le seguía, ya teníamos que entrar en el servicio militar. Entonces fue así como, nos salvamos así como, cuando te tiras, el beisbolista se tira y toca la base acá, así como safe, así, literal. Y entonces así fue como llegamos acá a Monterrey. ¿Qué digo? No, vaya, ustedes llegan aquí mediante una invitación, Sí. todo bien, pues, era por un mes. Sí, pero luego hace cuenta que le dijimos, vamos a hacerlo permanente y platicamos con esa persona y ellos esa familia nos ayudó, pero bañado, porque literal llegamos a Monterrey y ellos nos tenían rentado una casa, creo que era por 3 meses o 6 meses, no recuerdo, en la Florida, me acuerdo que fue la primera casa donde vivimos, un departamentillo, y la gente de la iglesia también nos apoyó porque llegas y no tienes como trabajo ni nada. No. Entonces nos apoyaron, nos traían despensas. Me acuerdo mucho del primer invierno que llegamos. En Cuba no bajaba la temperatura, yo no había sentido menos de 10 grados. Y aquí de repente llevo -1 grado, -2 grados. Yo estaba muriendo, o sea, me dolía todo. Y cuando hace calor, cae. Sí, entonces... No, ahí es más caliente. Ahí es más caliente. Okay. Ahí es más... o sea, no es que sea más caliente, es que sudas más. Ahí es más húmedo. Entonces más bochornoso. Yeah. Y aquí es más como te quema más, literal, te quema. Entonces, pues eso, la iglesia nos apoyó mucho y así fue como que comenzamos a vivir acá en Monterrey. Ok, sí. O sea, ya 10 años aprox. 10 años. Con ganas. ¿Y su intención aquí cuál era? O sea, llegaron a... Literal, o sea, es la gente que sale de Cuba... para salvarse del servicio militar. Bueno, la gente que sale de Cuba, o sea, más que nada es para no... O sea, si te quedas en Cuba es triste, pero vives una vida... No es mediocre la pero vida. No avanzas. Es como... Sí, es una vida casi que no tienes como una oportunidad de mejorar en muchas áreas. Yeah. No tienes la oportunidad por la falta de recursos. Mis papás siempre habían querido como... En algún momento de nuestra vida nos vamos a Estados Unidos o a México. Y cuando se da la oportunidad en México como... Pues tómala, ¿no? Y por eso fue que se aferraron a... No solo por el hecho de no pasar el servicio, sino para mejorar pues nuestras vidas, en el futuro de nuestras vidas. Sí. Y el ser extranjero en un nuevo país, pues sí, involucra luchas, llegas en ceros. Sí. Y que gracias a Dios recibieron ustedes el apoyo pues de la iglesia, ¿no? Despensas y lo demás. ¿A qué otra cosa se llegaron a enfrentar? Fue fuerte, digo. Muchas veces pues llegamos acá. Y me acuerdo que mucho que a mi mamá y a mi abuela, ellos no les dieron la visa de México. Entonces ellos se demoraron otro año en venir porque tuvieron que volver a aplicar. Y creo que, si no recuerdo mal, a ellas le dieron la de Estados Unidos, luego aplicaron. Y le dieron la de Estados Unidos y con la visa de Estados Unidos puedes entrar a México. Entonces llegamos acá y era mi papá, mi hermano y yo. Mi papá no era un experto en cocina ni nada, entonces fue como... las cosas que hacía de repente se le quemaban. Un saludo a mi papá. No nos morimos de hambre. No, Daniel anda quemando a todos. No, y nosotros en realidad, gracias a Dios que teníamos, por ejemplo, a mi abuelita en la casa. Nosotros éramos niños que nunca habíamos puesto, se escucha mal, pero nunca habíamos puesto un pie en la cocina, literal. No habíamos hecho nada, no sabíamos hacer nada. Entonces fue como empezar a aprender a hacer cosas de la nada. Ni un huevito, nunca me había tenido que hacerme nada, porque siempre estaba mi abuela, mi mamá. Y nosotros estábamos enfocados en la escuela, ¿no? Entonces sales y te enfrentas como a hacer cosas que antes no hacías. Solos. De repente, por ejemplo, me acuerdo que luego de esos meses, mi papá empieza a trabajar en la iglesia de Rey de Reyes, le ofrece trabajo a mi suegro para apoyarlo. Y aparte, porque mi papá es pastor, pues lo integraron en el equipo pastoral de la iglesia. Y me acuerdo mucho cuando ese proceso donde ya se deja de pagar la renta
que la familia nos había apoyado a pagar nuestra renta de la casa y ahora tendríamos que pagarla nosotros. No, por sí. Entonces es como, tienes que pagar 4,000 pesos de renta. Y les fue bien. Sí, sí. Más caros. No, créeme que ya estoy casado y ya ahora yo soy el que pago la renta. Entonces como, cada mes es como, son puñaladas acá en la espalda. Oh. Entonces llega ese momento donde ya deja de estar subsidiada esa renta y nosotros pagarla y es como ahí te empieza a pegar porque son cantidades que incluso en Cuba no manejas. O sea, 4,000 pesos en Cuba son, ¿cuántos son? $200. $200 es como, estás hablando del sueldo casi un año. Un año al mes, un año al mes, un año. Esto es como, en tu mente es como estás soltando demasiado dinero. Y claro, y también quieres apoyar porque mi mamá estaba en Cuba y dejaron de recibir un sueldo de la iglesia metodista por lo mismo, porque ya dejaron de ser pastores allá. Entonces, mi mamá y mi abuela estaban quedando en casa de unos hermanos de la iglesia allá en Cuba, y pues mi papá quería apoyarlas también. Entonces, como tienes que hacer las dos cosas, y es complicado. Y digo, sí hay cosas muy padres del proceso, pero también bien complicadas. David y yo tuvimos que empezar a trabajar igual. Me acuerdo que el primer trabajo que tuvimos en México, nos los consiguió un hermano de la iglesia y trabajamos en un Banorte. Y era un trabajo que duraba como 3 meses. Y era bien pagado, o sea, me acuerdo que nos pagaban a la semana, creo que eran 3,000 pesos. Y estaba súper bien, o sea, de que ganábamos incluso, creo que más que mi papá, cuando él trabajaba en la iglesia. Entonces, todo era de que así, de que, y claro, llegas con una mentalidad de, quieres, por ejemplo, vas a un Oxxo, y en Cuba no había Oxxo, no había una tiendita donde comprar acá. Entonces llegas al Oxxo, y empieza a ver 30 marcas de chocolate, de Snickers, de Milky Way, de no sé qué, refrescos, papitas, cosas de que picante, que en Cuba no hay nada picante. Es como que te explota la mente y dices, ¿qué me compro? Entonces yo me acuerdo mucho que yo, con el primer sueldo que me dieron, yo bajé y al lado del Banorte donde trabajaba hay un Oxxo, bajé al Oxxo y había unas barritas de fresa, me acuerdo, que se llama Branch Fruit o algo así se llama. Ajá. Y me compré, creo que eran 10 barritas de esas. Y me le eché, me senté y me las comí las 10, literal. Era así como, ¡pum! Vamos a comer esto, ¿no? Okay. Y era como todo nuevo y había cosas padres el proceso, pero había cosas también complicadas. De repente en la noche podíamos escuchar a mi papá llorar porque extraña también a mi mamá. Entonces fue todo un año como de procesos bien complicados y luego pues no ibas con carro, entonces tienes que moverte mucho en camión. Pero la verdad fue un proceso también padre, o sea, lo disfrutamos, aprendimos a disfrutarlo. Sí, en todo momento pues pudieron ver el respaldo de Dios. Sí, la verdad que sí. Se pudo mover ahí los trámites y que para el permiso y luego el apoyo de la iglesia. No, el hecho fue un milagro, el hecho de salir fue un milagro. Okay. Sí. Gloria a Dios. Y bueno, entonces pasa un año y ya después se logra venir tu abuela y tu mamá. Sí, y ya fue como... Ya todas las familias juntas. Un respiro, sí, fue muy, muy bonito. Recogerlas en el aeropuerto, me acuerdo de ese día, y no, fue muy bonito. O sea, en el 2018. Ellos llegan No, nosotros llegamos en el 2013, mamá llegó en el 2014. ¿Entonces llevas más años aquí? No, pues el 2023, 10 años. ¡Ah! ¡Ay, no! Creo que no te fue muy bien en la preparatoria, creo que... Oye, no sé, pues me ubiqué en otro año, pero sí es cierto. Y aprox como que, digo, uno cree que puede estar avanzando en ciertas cosas y así, ya tenías trabajo, tenías recursos, pero en lo personal, ¿en qué momento te llegaste a sentir ahora sí que bien o pleno, ya estable aquí en Monterrey? O sea, el trabajo de Banorte duró de que tres meses y luego después de ese trabajo, me acuerdo que mi papá empieza como una escuela aparte, una escuela, él estudió en Cuba, aparte de ser pastor, él estudió preparador físico. Entonces me acuerdo que iba a un parque con pista de correr y él empezaba a entrenar a gente. Entonces llegó a tener como 20 personas de que entrenando tipo. Y nosotros pues lo ayudábamos ahí y éramos como sus alumnos estrellas, ¿no? Y pues sí, llegamos a correr muy rápido, literal en 5 kilómetros. Mi hermano tiene el récord de la familia en 5K. Hizo 16 minutos, 17 minutos, una cosa así en 5K. Entonces bastante... Sí, entonces, pues sí éramos buenos estudiantes y modelos ahí para su proyecto de enseñar a los demás. O sea, como que sí funcionaba su método. Y entonces estaba muy padre. Pero luego me acuerdo que pues había más necesidades en la casa, ya no solo éramos 3 bocas, ahora éramos 5. Y pues el hecho de más transporte mi papá llegó un momento donde hasta salían o sea, llegaba a trabajar
En la mañana trabajaba de esto, de lo de correr, luego trabajaba en la iglesia y luego llegaba en la tarde y me acuerdo que me entraba ganas de llorar. Él iba y compraba, tenía una neverita y compraba aguas en el Oxxo. No, no era en el Oxxo, era en Samsung, Walmart o algo así. Muchas agüitas y las iba y las vendían al tipo a los camiones, se paraban en un semáforo y él iba de que, oye, agua, tipo acá, ¿no? O sea, botellas de agua. Botellas, sí. Ya. ¿Qué dije? Agüitas. ¿Dije algo malo? No, es que hay un choque de culturas de repente cuando, no sé por qué, pero tú dijiste agüitas y yo dije, ay, agua fresca. bollos, o sabalitos, no. o hay gente que le dice bolis, no sé por qué Sí, los pomitos de agua los vendía literalmente. Ya. Entonces estaba... A mí me da cosa y luego yo empecé a trabajar de que lavando carros. Entonces yo trabajaba en un car wash y me acuerdo que estaba en nuestra casa, nos cambiamos luego a otra casa, más cerquita del parque donde trabajaba mi papá. Y luego al cruzar la calle había un car wash. Entonces yo dije, pues voy a aplicar al car wash. Entonces apliqué al car wash y me acuerdo que fue una etapa dura también porque fue como más trabajo físico, que yo no había hecho tanto trabajo físico, era más como... Estaba en la escuela, Sí. Mi vida era jugar en la escuela y la iglesia, no había como nada más físico. Y luego de la nada es como, el trabajo que nos dieron en Manorte era en una computadora. Entonces, literal llegas y lavabas 50, 60 carros por día. Entonces, y te pagaban, creo que me pagaban 900 pesos la semana. Sí. Y la propina no era tan buena. Aparte. No, o sea, te dejan... Y luego se dividía entre todos. Entonces, de toda la propina que iban dejando, al final eran, no sé, 200 pesos y éramos 4 o 5. Entonces ya tocaba de que 50 pesitos de propina o algo así. No. Entonces, pues sí te quedabas así como... rayos. Entonces, luego me acuerdo que un invierno, es el próximo invierno del 2014, yo seguía trabajando lavando carros y bajó tanto la temperatura que se hizo como agua-nieve. Y el hecho de meter la mano en la cubeta estaba o sea, ¿cómo te explico? O sea, literal, yo terminaba de lavar un carro y si no había ninguno, yo me ponía las manos así por dentro, así, estaba así que, o sea, me hacía así mucho para que se calentara y era bien fuerte. Y fue uno de los trabajos que más sufrí aquí en México, literalmente. Pero que pues te digo, la intención, digo, esos 3 meses en Manorte, pues no ayudaban mucho. Luego el saber que no te ibas a quedar fijo ahí. Sí. Y el andar buscando y demás, pero que pues ya... O sea, y lo que más me presionaba era porque en esa etapa yo estaba ya conociendo a Debbie, entonces la que hoy es mi esposa. Okay. Entonces, ya yo cuando me comprometo con Debbie, yo todavía estaba trabajando en el car wash. Entonces es como... o sea, me comprometo con Debbie y yo me acuerdo que lo que ganaba le daba a ella, no sé, que eran 600 pesos por semana o algo así, le iba dando para ahorrar para la boda. Entonces yo vivía con el resto del poquito dinero. No, pues... Entonces sí, estaba así como muy... Y luego me gastaba en camiones, tenía que agarrar, creo que eran 2 camiones para ir a la iglesia y en aquel momento costaban 12 pesos el camión, costaba. En la época dorada de los camiones. Entonces gastaba 24, casi 50 pesos y iba como 3 veces a la iglesia. Entonces 150 a la semana. Y me acuerdo que había veces que salíamos a comer con los chicos, con los jóvenes. Y pues no era que te vas a comprar una hamburguesa acá, ni tu refresco, ni... Y claro, sí, tengo amigos y me invitaban y todo, pero yo también sentía como feíto, ¿no? Ajá. Entonces, sí fue una etapa retadora. Sí, y ya, bueno, ya que entró Debbie aquí a la escena, ¿en qué año la conoces? En el 2000, creo que fue 2008, 2009. O sea, en Cuba. Nos conocimos en Cuba. Okay, pero ella no es de Cuba. No, ella es acá mexicana. ¿Quién no es? Un viaje misionero. Vayan a los viajes misioneros, muchachos, aprovechando. Pastor Aciel, mándenos de viaje. Si has estado dudando en comprar tu boleto, cómpralo ahorita y vete a Cuba. Oye, vete de misiones, puedes encontrar bendición en misión. Entonces, aparte de que bendices, eres bendecido. Encuentras bendición. Exacto. Amén. Recibo. Necesitas un viaje misionero en tu vida. Entonces, mi suegro, él comienza y Dios le pone en su corazón ir a Cuba. Es algo que Dios se le puso. De repente como que empezó a escuchar por todos lados así de que, Cuba. Y mi suegro, o sea, Dios le empezó a poner como esta de hacer misiones. Y empezó a sentir ese llamado por Cuba. Y se puso en contacto con una persona que se llama Humberto Flores. Y Humberto Flores hace viaje a Cuba con la iglesia metodista de aquí. Uh-huh. Entonces, mi suegro se acerca con él y le dice, oye, pues llama a Cuba, quiero ir a Cuba. Y le dice, sí, claro, vente. Mi suegro va primero un año y hace ese enlace con mi papá. Mi papá era la persona que
como que el pastor principal de la iglesia metodista en Cuba le dice, oye, pues tú encárgate a los grupos mexicanos cuando vengan, van a ir contigo y ya tú los llevas a diferentes iglesias, zonas y así, ¿no? Y mi papá, encantado. Entonces mi suegro hace ese enlace con mi papá y empieza a venir, y empieza a traerse gente de acá de su iglesia ya. El siguiente viaje ya no lo hace con Humberto, ya viene él solo, y viene con Debbie, con mi suegra, Ok. con mis cuñaditos. Entonces se vienen todos y se empiezan a quedar en nuestra casa, porque se quedaban, mi casa era el albergue literal. Ya, sí. Entonces se quedaban en la casa, y así fue como, o sea, yo me acuerdo de estar, la primera imagen que yo tengo de ver a Debbie, yo estoy jugando béisbol afuerita en un campamento que hay enorme de pastores en Cuba, y llega una guaguita que es como un camioncito acá pequeño, como una de estas minivans acá, Ok. una minivan. Ajá. Y llega la minivan, me acuerdo, y estamos jugando béisbol, y de la nada se abre la puerta y recuerdo que volteo a ver así y empiezan a bajarse gente, y de la nada veo una hermosa pierna que se estira y hace así. De la nada veo que una chava que se baja la chava y digo, oh rayos, ok, está muy bonita. O sea, la vi y me enamoré de Debbie así de que al instante, acá, de que, oye, rayos, la tengo que conocer. Entonces me acuerdo que había un tiempo de donde los presentan en la noche a ellos, y estaban acá de que 2,000 personas, ¿no? Y tú así, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, exacto, de que 2,000 personas. Y estoy acá de ¿Y a que... qué hora le toca presentarse a ella? Y bueno, demos la bienvenida al grupo mexicano que nos acompaña. Bueno, el pastor Sergio viene con... Empieza, Devani, ¿no? Debbie. Entonces yo me quedo, oh, qué bonito nombre, Debbie, no sé qué. Y luego dice, bueno, vamos a darle una cálida bienvenida y vengan acá y salúdenlo. Se levantan 2,000 personas. No todas las 2,000 fueron, pero se levantan 100 personas, 200 personas y vamos a saludar. Y yo voy ahí de que... Entonces, hay un momento donde yo la veo y ella me ve. Y es como que voy a saludarte. Sí, voy a saludarte. O sea, consideras que fue mutuo. No, o sea, yo le pregunté a ella y fue como en el momento se sintió rara. De que se sintió como, de que ¿por qué me mira? Y le dio miedo. Literal, le di miedo. Si le diste miedo, ¿cómo te pondría? Entonces, de que, o sea, yo la vi y como que hacemos ese contacto visual. Entonces, yo que me iba acercando y ella va ahí y se corre con mi suegro y se esconde así como, se pone al ladillo así. Entonces, ya yo voy y me presento, hola, ¿cómo está? Y le voy a la salud, hola, ¿cómo está? ¿Cómo está, señorita? Bendiciones. Y pues así, o sea, así nos conocimos. Y al paso de los años, cuando iba ahí en los viajes, pues fue como que tuvimos poquito de poder platicar y conversar. Y así como que nos fuimos. Pero no hubo nada, o sea, en Cuba no hubo nada literal hasta que yo piso acá, literal. Okay. Sí, en cierto punto, ¿quién lo veía imposible? ¿Los dos? Ella. O sea, yo me le declaré en Cuba, literal. O sea, el último viaje, el último viaje que ella vino acá a Cuba, yo me acuerdo que yo me le declaro. Y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Te amo. Así le dije, te amo y me gustas, literal. Qué intenso. Sí, la verdad fui muy intenso. Intenso. Muy intenso. Si no fuera de ella, hubiera sido otra chica capaz de que no la armo. De que pues se hubiera asustado y que ¿qué le pasa al loco sabías este? Que de ayer. Yo la verdad, o sea, yo estaba loco por ella y estoy loco por ella. Y literalmente fue como... le escribía correos electrónicos. O sea, no me quiso dar su correo, lo conseguí por alguien más del grupo, me lo dio. Es que el correo... Bendecido sea esa hermana que me pasó su correo. Entonces, de que me pasa su correo y empiezo a escribirle, y para mí eran como tipo cartitas de amor. Ajá. Entonces, que hola, le decía, Debbie, ¿cómo estás? Te extraño, ¿cuándo vuelven a venir? De que mira, hice esto en el día, no sé qué. Le contaba mi vida a la Debbie por correo. ¿Y crees que ella le importaba? Ella me respondía, hola Daniel, gracias por contestar, gracias por escribirme. Así, pero bien cortante, así de que nunca me decía nada. Qué fría, Debbie, qué fría. y le mandaba la clásica imagen de Piolín, de que te amo, con flechita y cupido y no sé qué. Buenos días. Buenos días, literal. Le mandaba ese tipo, soy culpable. Pero era en el 2003, o sea. Sí, no se entiende. Puede estar un poco justificado. Entonces, de que ella lo veía imposible, porque dice, es imposible que él venga y yo no me voy a ir a vivir a Cuba tampoco, dice. Entonces, como, pues, ¿cuál es el detalle de andarme dejar queriendo o yo querer a alguien que no puede ni... Sí, pueden resultar dañados. Entonces, es como, ella nunca dio la oportunidad hasta que yo salí. Cuando yo salí, pues cambió la historia ahí. Ándale, con ganas. Ella, pues, se enteró que, digo... Ella dice que como un mes antes de que nosotros viniéramos, su mamá le había dicho algo de que, oye, posiblemente, quizás
Daniel y su familia puedan venir acá a Monterrey a vivir. Entonces ella se queda así como, pues qué padre, ¿no? Felicidades. Pues chido, ¿no? Chido, ¿no? Y luego ya fue así como que, me acuerdo, nosotros llegamos un 3 de octubre aquí a Monterrey, y me acuerdo mucho que llegamos a la iglesia, y en la iglesia me invitaron a un cara a cara. No sé si aquí hacen cara a cara también. ¿Encuentros? Encuentros, sí. Y como de sanidad y así. Sí. Y yo llegué el 3 y el mismo 3 en la noche había un encuentro de eso, un cara a cara. Okay. Y me invita una persona, me invita de que, vente a la iglesia, vamos a ir al cara. Yo, claro, vamos. Y dan una oportunidad para ver a David. Me acuerdo mucho. Sí. Él no desaprovecha, señores, no la desaprovecha verdad, y luego te explico de que hice varias cosas en la iglesia más que nada para acercarme a ella. No fue por acá de que... Panderista. Sí. ¿Te hiciste panderista? No, iba a una oración a las 5 de la mañana. Nunca me había levantado temprano en mi vida y empecé a ir a una... Por amor, el amor lo puede todo. Entonces, me acuerdo de una escena que voy subiendo las escaleras aquí a la iglesia, y voy subiendo las escaleras y de repente ella viene caminando. Entonces, es como que subo el escalón y la veo y ella me ve y se queda así como... Y luego se va. O sea, no dice, hola Dani, ¿qué haces aquí? No, es como, se va. Y yo me quedo así como, rayos, ¿qué le hice? O sea, se asustó. ¿Y por qué fue? ¿Por qué o sea, ella entró en shock, porque no se esperaba verme. O sea, no sabía que había llegado y era como no se esperaba verme. Yeah. O quizás se esperaba verme, no sé, en unos domingos o algo así. De que, el domingo lo veo o algo así. No se esperaba verme en el cara a cara acá, ¿no? Ajá. Entonces fue como, se fue. Y ya pues participo del cara a cara y todo, y ella estaba en el grupo de alabanza, entonces yo recibía la administración acá, recibía el poder de Dios acá. Y a través de ella. Sí, de que, renuévame, Señor. Y sí, pues así fue como la vi acá en México luego, y poco a poco por eso me acerqué al grupo de alabanza también, por eso empecé a ir a las 5 de la mañana, a involucrarme en todo. Ok, ¿y cómo fue cuando ella ya como que... Ay, pues digo, como dices que era de fría, a lo mejor me llegó a pensar en, bueno, pues ya va a vivir acá, pues bueno, pues vamos, ¿cómo fue eso que te dio la oportunidad, o tú viste como que la oportunidad de, ya me saluda, o cómo? Pues mira, yo creo que no le quedó de otra, fue como que ya estaba aquí, o sea, ya no me podía seguir ignorando toda la vida, y creo que también como que el hecho de empezar a conocerme como que le dio la oportunidad de... Ella da una frase mexicana que dice que le movía el tapete, no sé qué significa. Que ya está en curva, o sea, como que le... O sea, que sí le dice cosquillas, podría decir. Cosquillas. Pues, sí, okay. Sí. Entonces, o sea, me dice, sí me moviste el tapete, la verdad. Y luego mi papá comenzó a entrenar, lo de las carreras, en un parque que quedaba enfrente de su casa. O sea, estaba su casa y enfrente. Sí, entonces ella empezó a correr junto ahí con el club de mi papá. Yo digo que fue por interés también. No lo ha confesado. Pero no, ella empieza ahí y fue muy padre que, pues ahí fue una manera y yo me iba corriendo allí al lado de ella. Y de repente ya le aceleraba para que viera que podía. Y le sacaba una vuelta completa y y siempre, o sea, yo hacía mi vuelta porque hacíamos calentamientos y 1000 cosas y luego corría una vuelta de 5 y luego corría todavía sus 5 kilómetros con ella, o sea, corría 10. Te iba al ladito de ella acá de que... Y pues le platicaba de que X y ella de que... ella sí estaba muerta acá. Y así fue como poco a poco fui de que platicando y ganándome su corazón, poco a poco. Okay. Y a un punto donde le digo... Ella me dice, oye, ¿sabes qué? Me empieza a ser bien cortante y me dice, ¿sabes qué? Siento como que estamos demasiado cerca de que deberíamos alejarnos un poquito porque mi papá tiene una regla en mi casa que si tengo novio al año me caso. Entonces yo le dije, no, pues yo me quiero casar contigo. Entonces fue como... no se lo esperaba. No, normalmente era su argumento para alejar a otros chicos, ¿no? Entonces fue como, no, pues yo me quiero casar contigo. Y casi como... ¡Mamá! ¡Ayúdame! Corrió más rápido que nunca, ¿no? y literal fue como... ella va y le dice a su mamá de que mamá habla con él de que está loco, que se quiere casar conmigo. Para no hacer el cuento largo, hablo con su mamá. Me dice, me ve bien convencido. Ella quería como convencerme de que no. Literal. Me ve bien convencido. Bueno, habla con el pastor Sergio. Y yo que, pues sí, pues pastor, ¿cuándo lo podemos hablar? No sé qué, porque él no estaba ahí. No, pues si quieres ven en la tarde ya que él esté y ya platicas con él. Y ya fui a la casa, me baño, llego y ya pues platico con él.
en la sala ahí de su casa y me dice, pero sabes que mantener a mi hija es caro, ¿verdad? Y ¿Por? ¿Comía mucho? no, pues bustos la calidad de caros? vida que tenía, Ah, que siempre ha tenido mi esposa, es como, ya. yo ni me lo imaginaba. Y de repente, ya cuando logro convencer a mi suegro y me dice, bueno, pues conózcanse. O sea, platicamos un chorro y yo estaba bien seguro y estoy bien seguro de que, oye, me quiero casar con ella, de que estoy seguro que sea. Y él me dijo, solo te pido dos cosas, una que la ames, o sea, una que la ames y que ames a Dios, de que es todo lo que pido, y que seas trabajador, me dijo también. Entonces, pues así comienza ese proceso de conocernos, nos dan chance, y comenzamos y para todos lados íbamos juntos, y por ejemplo, en el grupo de jóvenes íbamos a salir a comer, y estaban todos los jóvenes allá sentados y estábamos Debbie y yo en una mesita así de que, hola, ¿cómo estás? De que, y platicando y cosas así de que profundas, no nos fuimos así de que a perder el tiempo, sino nos fuimos de que de una, Sí, de que, o sea, ¿qué harías con hijos? De que los tendrías en homeschool o irían de que a una escuela. O O sea, temas vean acá. fuertes. ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Dónde vivirías? ¿Qué tipo de vida quieres tener? Cosas así. Y que bueno, con más razón, esto te motivó a seguirle, a ver de dónde puedo sacar dinero, Sí. del car wash, 900 pesitos más lo Sí, que fue se retador. pudiera. Fue Sí, retador cómo porque no. me siento con mi suegro y me dice, ok, ¿dónde vivirías? Y de que, pues rentaríamos algo. Ok, ¿sabes cuánto cuesta una renta de que ahorita? Y porque ella dice, no quiero que te veas a mi hija lejos de mí. O sea, quiero que... Y luego mi suegra vivía en una buena colonia. Entonces era como, rayos, ok, las rentas, si nos vamos, por ejemplo, y me acuerdo que la primera casa que rentamos, un departamento, un tercer piso de una casa, nos costaba, creo que eran 4.500 nos costaba. Entonces, con los 900 pesos no lo hacía, no lo armaba, no lo armaba. Claro Entonces está dije, entonces yo me senté con mi suegra y con Debbie y nos decía, miren, para vivir ocupan esto. Y sin grandes lujos, ocupan renta, luz, gas, agua. Empezamos a sacar un presupuesto y ocupamos mínimo 10,000 pesos al mes. Y yo dije, ¿cómo le voy a hacer rayos? Entonces, pues comencé, o sea, yo tuve esa plática y al año de tener esa plática me comprometo con Debbie y al año nos casamos. Entonces fue como en 2 años y luego de trabajar en el car wash, empiezo a trabajar con un tío de Debbie que tiene una empresa de construcción y luego fue una etapa complicada porque mis papás se van a Estados Unidos, mi papá y mi hermano. Entonces yo me quedo solo literalmente acá en Monterrey y ya la casa que mi papá se encargaba de pagar la renta, ya yo me iba a tener que cargar. Entonces dije, no, yo no puedo ahorita pagar esto, prefiero irme a otro lugar y de que ahorrar para la boda. Ajá. Entonces los tíos de David me dicen, oye, pues vente a vivir con nosotros. Tenemos un sótano y en el sótano pues ahí hay un sofá y tenemos una tele y todo y te puedes quedar a dormir. Ya, pues con ganas. Ok. Fui para allá, entonces dejé de pagar renta y todo él era ahorrando para la boda. Me voy a trabajar con él y empiezo siendo alguien que le ayudaba a organizar Exceles de que controles de gasto, tipo de que gastaban tanto en Home Depot, me pasaban la factura y yo ponía, de esta hora gastaron tanto en Home Depot, ¿no? Okay. Iba haciendo un control de gastos. Fue en realidad, él me invitó como una excusa, pero en realidad no me necesitaba de que en su oficina, literal. Pero fue como una manera de apoyarme y yo estoy eternamente agradecido con ellos. Son la familia Figueroa y yo lo siento como que son mis otros papás acá. Entonces me ofrecieron su casa. Dios pone las personas, sí, literal. totalmente. Me ofrecieron su casa, me dio trabajo a Marco y me acuerdo que comencé ganando, creo que eran 1,500 a la semana. Comencé ganando. Entonces ya de 900 a 1,500 subí un poquito. Sí. Entonces, de repente vio a los chavos que estaban a mi alrededor, que trabajaban con él, ellos hacían los planos y los renders. Y yo les preguntaba así como el que no quería, oye, ¿cómo haces esto? Y ¿con qué programa utilizas? ¿No? Y me acuerdo que empecé a ahorrar y me compré una laptop. Y con esa laptop yo empecé a estudiar para hacer planos y render. Y como te digo, en YouTube, veías un video, las herramientas que no había en Cuba, que no tenías, no sé, si querías aprender algo, literal tenías que ir con una persona a preguntarle o leerlo en un libro, no había como otra. Y acá pues ves un video de YouTube y está padre. Sí. Entonces fui a YouTube, bueno, me compré la laptop, fui a YouTube y ahí aprendí a hacer estas cosas. Entonces él vio que empecé a aprenderlo y me dijo, oye, pues hazme este planito, ¿no? Cosas sencillitas acá, de que un croquis de esto, Pues, no sé qué. Quiera, si era más dinero, pues Al principio no, pero él como que me empezó a probar y luego ya de que dijo, pues puedes hacer planos y renders. Pues oye, te voy a subir a 2,000 pesos la semana y ayúdame a hacer ciertos planos, ¿no? Y luego aprendí más a hacer render porque al principio me quedaban bien feos y luego ya me quedaron un poquito más bonitos. Y ya él me dijo, oye, pues 2,500.
Y así fui como que creciendo en la empresa de Marco. Entonces, la verdad, fue como que pude comenzar a ahorrar pero fue duro, fue duro. Al Esa etapa principio fue sí. dura, fue dura. Pero y ahorita, oye, mira, yo te voy a hacer el comentario. Yo en febrero tengo un especial de parejas. Ajá. Entonces, ¿qué te parece? Puestos. ¿Sí? ¿Sí? Puestos, Ah, estaba puesto. ni lo terminé de decir. Estaba puesto, estaba ¿Está- puesto. ¿Está pactado? A ver. Pastado. Ok, muy bien, para que tú y Debbie se vengan. Debbie, ya te comprometieron. Ya está comprometida, David. Perdóname, amor. Pero para que también conocer la Sí. versión de Debbie. Sí, porque seguro hay muchas cosas que ella diría de su punto de vista. Diferente a lo mejor del mío. Muchísimo. A lo mejor de cómo se sentía. Ella Oye, pudiera capaz responder. acosado o algo. Sí, pudiera haberse Oye, sido- o sea, si estuviéramos en la actualidad, o sea, eso que tú hiciste, no, cállate, ahorita no sé cómo se vería, digo. Estaría de que... Acá en me Facebook, estaría una demandado. cosa- Sí. Evitar a esta persona. Si se lo Carteles topa, colgados en la lo- colonia. Sí, No, pero sería muy cool el sí poderlos fui tener muy acá. extremo, la verdad. Sí, y que sin embargo, digo, esta intensidad que tú tienes primero para enamorarla fue también la intensidad con la que tú te decidiste el trabajo, o sea, y Sí, que no. ayuda, a fin de cuentas, para... Actualmente, ahorita, ¿qué estás haciendo? Ahorita trabajo en la iglesia con mi suegro. Ok. Soy pastor acá de la iglesia también, de Rey de Reyes. Ok. Somos de Castillo del Rey. Entonces, ha sido un privilegio, la verdad. Y gracias a Dios por la oportunidad también que me dio mi suegro ahí. Porque yo no tengo en realidad como estudios ni nada. Fue más que nada como algo que se dio natural como parte del liderazgo, como fui creciendo en el liderazgo de la iglesia. Y pues me dijeron, oye, pues te gustaría ser parte del equipo pastoral. Y yo fue como, pues sí, Ok, le entramos. con Porque al ganas. principio solo de que me acuerdo que nos dieron el grupo de adolescentes. Y luego pues comencé a servir en el grupo de alabanza. Y ahorita, pues, gracias a Dios nos encargamos de jóvenes, de la alabanza, somos pastores en la iglesia, pues damos tipo de acá consejerías también, tenemos células, entonces como Ok, hacemos un poquito de sirviendo a todo, Dios en tiempo decoraciones, completo. limpieza, entonces como de todo un poco, somos Ok. todólogos ahí en la iglesia. Está muy chido. Pero sí, entonces estamos muy contentos, la verdad, ahorita bueno. estamos ahí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y a futuro qué se viene para ti? A futuro, siempre, mi mamá y mi papá siempre están tirando de que para allá, para Estados Unidos, que nos digan, vénganse para acá con nosotros, no sé qué, siempre nos dicen. Ellos están en Houston, ellos son Ok, pastores allá en Houston ok, de la ya, iglesia ya. metodista, y siempre están como tirándonos para allá, entonces es como siempre Ay, hay pues no como... se vayan, primero el podcast con nosotros. No, y es como, yo les digo a ellos que toda la familia de Debbie está acá, ¿no? Sí. Entonces es como, quizás a futuro, en unos años, quizás, pues podría darse una oportunidad, pero ahorita pues estamos acá enfocados. Sí. Y pues a mí me encanta Monterrey, es una ciudad que amo, o sea, me encantan las montañas, me encanta el clima, aunque a veces lo odio también, es como una relación de amor y odio bien padre. Pero no, o sea, nosotros estamos muy padres acá. Y a futuro, digo, se vienen proyectos personales de lo de que te comentaba del podcast, de comenzar a grabar videos y sacar música de y yo, que ya hay una canción que estamos grabando con La Fe Música, Ok. o sea, con ellos, entonces va a ser padre. Qué genial. Pues digo, sí se puede hacer comentario, ¿no? Sí. Pues sí, la idea de que te están armando un podcast, que pronto ahí falta un Pronto detallito esperemos, nomás, un detallito ahí. ¿no? Los tiempos de Dios. Va a salir, cuando salga, pues estaremos contentos. Podcast, música, hijos. Ya de hecho estamos intentando ya. O sea, ya eso, porque también desde el principio una de las cosas que me dijo mi suegro también, hazme abuelo rápido. Y yo así que lo intentaré. Pero, o sea, ya como que nos casamos chavos, o sea, nos casamos Sí. yo con 19 y ella con 18, entonces nos sí. casamos chavitos. Entonces tuvimos nuestra época más de acá de solterones o sea, porque en realidad no tuvimos mucha oportunidad no éramos chicos que íbamos al cine tanto, que teníamos tantas citas, era más como de platicar y ponernos de acuerdo en lo que haríamos. Entonces, la etapa del recién casado fue como la etapa que no vivimos tanto de noviazgo. Ya. O sea, fue como salir, Ujú. cine juntos, acostarnos tarde, viendo películas. Ya. No sé, fue como una etapa de crecer juntos muy padre. O sea, yo recomiendo casarse jóvenes. Sí. O sea, si tienes como
lo necesario para mantener a tu esposa claro. y tipo, no te vas tampoco acá de que... No, si no trabajas, ya te quieres exacto, casar, o sea, debes exacto. de Es como hay un balance entre la locura y la conciencia. Que no gane la locura. Entonces, que no gane la locura. Yo fui un poquito loco, la verdad, y lo reconozco, pero la verdad, Dios nos respaldó y fue muy, muy bonito. Y no me arrepiento de la idea de si lo hubiera hecho, o sea, si hubiera regresado, lo hubiera hecho exactamente igual. O sea, a mí me encanta nuestra historia Sí. y digo que, o sea, es algo que no cambiaría. Sí, que digo que hay quienes, por ejemplo, tú estás contando esto y a lo mejor hay quien te ve y, nada, pues yo también. Y es de que, o sea, no es algo, ¿verdad? Como que recomendable. En tu caso fuiste aventado, Sí. Dios te respaldó, pero digo, hay veces en las que pues Dios quiere trabajar de alguna manera Exacto, contigo. exacto. Y es de que consíguete un buen trabajo, conoce más a la persona o... Sí, hay procesos, cada quien tiene Sí. su proceso y le digo a los chicos, o sea, que nuestra historia no es como la historia, o sea, es como nuestra No historia. es el ejemplo. Exacto. Y, o sea, yo te puedo decir las cosas que nos funcionaron y te puedo decir las cosas que también no nos funcionaron. Entonces, Saca lo es bueno, como... o sea, Exacto, y al final Dios utiliza, como dice ese pasaje, que todo obra para bien. O sea, yo creo que todo obró para bien en nuestra vida y pues podemos ser de testimonio para gente que pues, se casa joven y podemos ser de testimonio para gente que no se casa joven porque puedo decirle de que, oye, pues también hay un área de oportunidad en cosas que puedes hacer antes de casarte, ¿no? Que hay cosas que a mí me hubiera gustado de hacer antes de casarme y hay cosas que a David le hubiera gustado también, pero no nos arrepentimos de habernos casado jóvenes, entonces esas cosas pues las hacemos ahora juntos, entonces como... Está muy bien. Sí. Oye, pero ya para ir acabando, bueno, aquí hay una sección que se llama las 5 rápidas. Que Ay, rayos, ok, dale. yo aquí tengo, una lista de, ¿cuántas preguntas son? De 54 preguntas. Dale, papi. No las vas a responder. Deme 100, deme 100. No, de estas 54 tú vas a elegir 5 números y cada número corresponde a una pregunta. Me gusta. Tú elige 3 y yo elijo 2. Me parece bien. Vas tú. Ok, número 7. El 7 dice... casualmente la 7. Bueno, la ¿Qué 7 dice? es... Eres mexicano y no te gusta comer... Pero digo, ya... de hecho... Bueno, yo me estoy adelantando mucho. Ajá. Pero... Yo suelo... Sí, espero y se escuche. Pero yo para cada podcast suelo dar un detalle de agradecimiento. a los Rayos. invitados. Y... no sé por qué. Pero es la primera vez creo que voy a dar el detalle en vivo. A ver. Y pues digo, no sé si tengas, a lo A mejor ver. no, pero, o sea, ya puedo cantar esta típica frase, Daniel, hermano, ya eres mexicano. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Ah, Pero rayos! no sé qué talla. Pues M. soy... ¿Qué es? O sea, yo tengo una G y una M. ¿Qué es la G? Nunca había Grande. escuchado. No, la M. 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 No soy tan... Es este. Ok. Digo, Oye, no sé si tengas. ¡Papi! pero... ¡Oh, gracias! ¡Rayos! Porque ya Fíjate que mexicano. tengo una, pero es la otra, la segunda equipación. O sea, la que tiene así no, como esa muchos es, detallitos. está- Soy mexicano al grito de guerra. al pie del cañón. Y también tiene acá un detallito, una cadena así de... Oh, Ahí gracias, está, man. regalo en vivo. Vengan al podcast, se lo digo. Mira a tu hermano. Uy, gracias, man. Fíjate con lo de la A pregunta, que ver. pudiéramos cambiarlo un poquito y podría ser, ¿comes chile? Como soy cubano. Ok. Y la respuesta sería, no como chile. Nada, Cero cero picante, picante. neta. Porque en Cuba no existe el chile, nunca. Entonces llego acá y es que la gente dice, no, para que le dé saborcito. No, qué sabor, esa cosa arde. Yo no disfruto comiendo. No, y he hecho retos de chile. Pero no. ¿Has probado? Habanero y piquín. Uy. No. Bueno, el habanero ahí. El sí. habanero, pero ¿sabes cuál era el reto? O sea, te lo comes, lo masticas y era tragártelo. Yo no pude tragármelo, pero sí lo mastiqué. Y sentía los labios así y sentía que me iba hacer así, Sentía mi corazón aquí, literal. Te lo prometo. Entonces, no como chile, ¿verdad? Y sí Ok. disfruto mucho comer. Ok, va. O sea, cero picante. No, Cero. imagínate, estas ramen picosas, ¿las has visto? Sí las he visto, no lo Uf, comería. Yo llevo... la semana pasada me comí 2. Hay veces en las que son las 2, 3 de la mañana y te da un hambre. ¿Pero te lo comes a las 2, 3 de la mañana el Sí. ramen? Ah, rayos. Sí, pongo el agua a hervir, le echo la ramen 5 minutos, y ahí le echo el chile y ahí estoy yo. Porque, pues, hace hambre a veces. Yo no comería eso, la verdad. Ok, voy yo.
16. Line up de 5 artistas. Oh. Haz de cuenta que tú vas a armar tu festival o quieres ir a ver un festival y ¿cuál es tu line up? Mira, para no quedar mal primero, pondría a mi hermano. David. Sería mi número 1. Okay. Pondría a David de line-up de abridor acá. Pum. Ándale. Pum, Bien, a David. bien. Va agarrando ritmo. Pudiera ser. Invitaría también, me encanta la música de La Fe Música. No es por Ok. pertenecer a La Fe, pero me encanta. Si han escuchado una canción de ellos que me encanta, que es Eternidad. Que está padre. Y el Padre de las Luces también está muy hermoso. Las invitaría a ellos también. Ok. Tuve el privilegio también de conocer al pastor David Escarpeta, lo invitaría a él también. A Vani Muñoz lo conozco también personalmente, lo invitaría a él también. Me queda uno. Y Piénsalo bien. ¿a quién invitaría? Pues, por ejemplo, conozco a Danilo y Majo. Ujú. A Danilo lo he tratado más, a Majo no tanto, pero podría invitar a Bueno, Majo y a pa Majo y a cerrar. Dan. Sí. ¿Y Entonces para abrir? mi line-up sería David. Del orden, dímelo en orden. En orden. A Ok. ver. Que lo abra. Mira, podría abrirlo La Fe Música y luego que cantara David y luego cantara Vani Muñoz. ¿Quién más dije? El pastor. Bueno, que cerrara el David pastor David. Escarpeta. Majo y Dan y luego que cerrara el pastor David. Me encanta el pastor David. Ándale, muy bien, ok. Acá Yo iría. predicando y adorando al pastor David. Ándale. Sí, me encanta, me encanta. ¿Cuánto costaría el boleto? Oh, rayos. Ujú. Si pudiera lo daría gratis. Ok. Si pudiera Muy lo bien, daría muy gratis. bien, muy Absorbería el gasto para que los demás de que adoraran. Me encanta Muy bien. adorar. ¿Otro? ¿Otro qué, perdón? Número. Otro número. En la escuela hubo un tiempo que fui el número 32. A ver. Ay, ¿cómo te acuerdas de eso? Yo no. El 32. La materia que agregarías a la primaria. Ay, ¿Qué te hubiera no. gustado? Oh, agregar? rayos. Bueno, la primaria no me acuerdo mucho de la primaria. La verdad era mi época terrible. Bueno, tuve una época en secundaria también media mala y de prepa tuve malas todas. Pero de primaria, algo que disfrutaría sería un poquito más de informática, porque en Cuba, cuando estaba en la primaria no había computadoras Ya. en ese entonces. Entonces no era como, no tenías una enseñanza de eso. Ujú. Entonces me hubiera aprendido antes de que matemáticas. Ok. Matemáticas. De informática. Informática. Amo la matemática. Es mi pasión. A ver, otro. El 42. Digo, sí, yo digo que sí, pero bueno, en muchísimos, ¿no? Pero por ejemplo, ¿has experimentado un milagro? Oh, sí. Uno reciente a lo mejor, o algo, ¿no? Por ejemplo, O alguno que lo guardes. sí, hay varios, pero si dices uno reciente, ¿quieres uno reciente o uno de antes? Lo que tú quieras. Pues los dos son milagros, uno reciente. Uno reciente. A ver. Recientemente nuestra iglesia contrató en diciembre de este pasado, contratamos a una persona para que impermeabilizara el techo de la iglesia. Y esta persona se electrocutó ahí arriba. Había un transformador y se electrocutó. Y esta persona pues llega grave al hospital, está 2 semanas luchando entre la vida y la muerte. Y pues fallece esta persona, ¿no? Entonces la iglesia pues le toca, no traía seguro la persona. Entonces a la iglesia le toca hacerse cargo de todos los gastos funerarios, indemnizaciones, de pago de hospital, todo eso. Y la iglesia no estaba nada preparada económicamente hablando Sí, para no. eso. Imprevisto. Entonces un imprevisto y te saca de onda y comienzan a salirte números de que la gente dice, no, pues de indemnización tendrías que pagar tanto, de hospital tanto, de gastos funerarios tanto. Entonces fue así como la cuenta iba subiendo y te quedas de que Dios, o sea, no tenemos este dinero, ¿no? Entonces fue como... O sea, bueno, nosotros contratamos a una persona y esa persona que contratamos subcontrata a esta persona. Ok. Y en realidad la responsabilidad era del que lo Sí. contrató, pero no tenía dinero. Entonces la iglesia pues dice, no, pues vamos a darle nosotros. Y fue como, vimos la mano de Dios, o sea, fue milagro tras milagro. O sea, me acuerdo una noche que yo estaba en Ciudad Valles, en un retiro de jóvenes, y me dice Álvaro, que es otro pastor de la iglesia, me dice, oye, ¿sabes qué? Hay que pagar los gastos funerarios. Y eran 40 y pico mil de pesos, me acuerdo. Y no lo había en la cuenta. Estábamos abajito de eso y de la nada pues me dice, no, métete y a ver cuánto hay, pues ya si hay depositas o si vemos si pagamos primero una parte y luego otra. Entonces voy y digo, Señor, danos fe. Y estoy entrando y no quería entrar, el celular fallaba, Sí. la laptop se quedaba sin pila y luego el cargador que tenía falso. Y de la nada estaba ingresando y se apagaba. Y yo sí que, Señor, no puede ser. Entonces ya de que estoy acá metiéndome, logro meterme y veo que alguien hizo un depósito. Y eran 45,000 pesos.
y cubría exactamente lo que necesitábamos para el funeral, ¿no? Entonces fue como así, milagro tras milagro, o sea, vimos viendo y al final Dios suplió para todo. Órale. Entonces fue como, no teníamos nada y Dios nos lo dio todo, literal. Órale. Sí. Qué chido Puede ser un buen milagro. Muy tremendo. Y, a ver, ¿el último? Una. Ándale. No sé, dije una, a ver. Si fueras una marca, ¿cuál sería tu eslogan? Rayos. Ay. Bueno, ¿pero de una marca de qué? No, pues de lo que tú de quieras. lo que yo A lo quiera. mejor chocolate, Soitel. Pondría, la vida es dura, pero Dios es bueno. La vida es dura, pero Dios es Esa bueno. frase es matadora. Siempre le digo así de que a todos, de repente estamos acá y de la nada saco así la frase. La vida es dura, No, pues ya paténtala. pero Dios es bueno. Y luego se los digo en inglés. No lo voy a decir porque no quiero Opacarme. opacar el inglés de nadie. No, mi inglés es bien malo. Bien No, malo. yo también. El mío es bien pocho. A ver, ya una última de pilón. 20. La 20. ¿Qué haces antes de dormir? ¿Cuál es tu ritual o algo así? No tengo como un ritual y la verdad mi horario de dormir está como muy oscilante. No tengo como una hora estándar, en eso tengo que mejorar. Pero normalmente estoy acostado en la cama con Debbie y normalmente pues vemos algo juntos antes de dormirnos. Ya. Y ya estamos tan viejitos en esa etapa que vamos a ver una película y ya te quedas dormido viendo la película. Entonces, como, puede ser un buen ritual antes de dormir. Ok, está bien. Bro, muchísimas gracias. Muchas gracias por ya, invitarme. ya se hizo después de ya un ratillo, pero no importa. Aquí se logró y pues qué chido el conocer parte de tu vida, de cómo llegas, las dificultades con las que se atravesaron, pero que Dios ha sido bueno y han visto el respaldo y los va a seguir. Si ya te respaldó desde que llegaste y desde antes, pues claro que lo va a seguir haciendo. Amén. Entonces, gracias a Dios por tu vida, por lo que haces y que prepárense para la música, prepárense para el podcast, prepárense para cualquier novedad. ¿Tus redes sociales? Redes sociales, danielhdzcuba@gmail.com. No. Soy Daniel HDZ Cuba en Instagram y pues Facebook, mantenemos el mismo Facebook Debbie y yo unidos. Entonces Dani Sí. y Debbie Hernández. Ok. Estamos en Facebook. Oye, abreviaste mal Hernández, ¿verdad? En Insta. Porque Desde es siempre es HD. O sea, lo ponen HDZ. HDZ. Ajá. Yo pongo HDEZ. Ah. Y es que cuando vinimos, historia chistosa, yo no tenía como un correo personal. Ujú. Yo los correos te digo que le escribía a Debbie era a través del correo de mis papás, Ya. literal. Entonces llego acá y me abro un Gmail y nos los abre un hermano de la iglesia. Y el hermano de la iglesia fue el que nos puso el literal. Y David, dato curioso, tenemos el mismo correo, nada más Daniel y David diferente, Ajá. literal. Y las redes sociales igual. David ya se quitó lo de Cuba al final. Yeah. Entonces está David Hernández nada más. Yo estoy Daniel HDZ Cuba. Cuba. Intenté quitarme el Cuba también y dejar Daniel HDZ. Pero ya estaba. Pero ya estaba. Entonces digo, bueno, ni modo. Está bien. Pero pues gracias de nuevo. Muchas gracias. Cualquier papi. cosa, aquí andamos, ya sabes. Oye, y, pues, gracias por lo... Hombre. Me voy más mexicano que nunca de aquí. No, papi. ya, Daniel, hermano, ya eres mexicano. Voy a salir y le voy a poner salsa, amistad, con esa playera. En honor como recuerdo del podcast. Y te voy a mandar foto y le voy a decir, mira, foto. Pero como yo los baño, No, un poquito nada más. Bueno. Maquillado acá, maquillado. Un filtro. Filtro de Instagram. Denle like al video, suscríbanse al canal, síganos en redes sociales, estamos en todas, literalmente menos Twitter. Entonces, ahí estamos hasta en TikTok. ¿Vale? ¿Estás en Twitch también? No. Twitch. No, es una red social. Bueno, sí, es cierto. Es más como para Sí, streamear. Ahí está. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Nos Dios los vemos. bendiga.